Ya. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de este ciclo de Hicha para en el Chenco. El tema de hoy es el MAS y su proyección política en el actual escenario electoral y tenemos un invitado especial que está con nosotros, Fernando García Yapur. Fernando, bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros. Muy bien, muchas gracias y un saludo a todo el colectivo Hicha, a ti, Charo, Gustavo y Wilmer. Gracias. Estamos también con Gustavo Calle, Wilmer Machaca y yo, Sharon Fernández Siñani. Vamos a iniciar con un breve recuento, quizás una mirada no histórica, pero una mirada hacia lo que ha sido el MAS desde sus inicios y cómo ha llegado hasta este momento con todos los matices que lo acompañan, con las luces y las sombras. Para eso voy a cederte la palabra, querido Fer, para que nos des ese panorama para aterrizar hoy. Uh-huh. Bueno, quizás el recorrido también al mismo tiempo de alguna manera explica el presente del MAS, ¿no? O sea, porque siempre se dice, bueno, en teoría política, en ciencia política, siempre se menciona que el origen de un partido o de una organización política explica también su desempeño y su presente, ¿no? Entonces, yo creo que para poder entender al MAS, o al menos en el ejercicio analítico que alguna vez hemos hecho a través de las investigaciones, como que hemos encontrado dos facetas del MAS, ¿no? O sea, dos facetas que se articulan, que se complementan, y es como que las dos caras de una moneda, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, por un lado está esta idea de instrumento político, ¿no? Que no ha sido muy entendida, sobre todo en las narrativas de la ciencia política convencional o bien por algunos actores, ¿no? Políticos que ven, o sea, que no logran entender qué significa el tema de instrumento político, ¿no? Pero que básicamente está relacionada con una larga trayectoria del movimiento indígena campesino por buscar participar directamente en los procesos político-electorales o por buscar establecer una relación directa, no mediada por partidos políticos o los partidos políticos tradicionales, no mediada, sino que a través de sus propias estructuras puedan participar o puedan disputar los espacios de poder, ¿no? Entonces ahí hay una larga historia del movimiento campesino indígena, pero que se tradujo en el MAS, o sea, como que se hizo posible esa larga búsqueda, o sea, tanto en experiencias pasadas que de alguna manera fracasaron, pero que en otras se quedaron en medio camino, pero que finalmente desembocó en esta idea de que las organizaciones sociales, básicamente campesinas, como son los sindicatos, las subcentrales, las federaciones, etcétera, puedan tener un instrumento mediante el cual puedan participar en los procesos electorales y a través de ello hacerse cargo, llegar a los espacios de poder, ¿no? Entonces, esta es la idea de instrumento político, que como decías, hay una larga trayectoria, pero que en la década de los 90 se funcionalizó una sigla que fue el MAS como tal, o sea, una sigla que ya estaba, o sea,
uno diría que no tenía ninguna significación porque era una sigla que estaba articulada, que venía del más unsavista, con una tradición que luego empezó a girar a posiciones de izquierda, etcétera, pero que en realidad estaba casi en el olvido, pero que tenía personalidad jurídica y que los dirigentes campesinos y básicamente la Federación del Trópico se hizo cargo de esta, o sea, logró darse esa transferencia y a partir de ello, o sea, el instrumento político se fue consolidando, ¿no? Como si se quiere, como este dispositivo a merced de las organizaciones campesinas, indígenas, de base territorial, ¿no? Cuyo núcleo centro siempre fue el trópico de Cochabamba, ¿no? O sea, las 6 federaciones y por eso la centralidad que va a tener tanto los interculturales o los cocaleros y la figura de Evo Morales dentro del MAS, ¿no? Desde su buen desempeño que se expresó primero a través de su candidatura como diputado por Izquierda Unida, pero que después ya a través del MAS se va a ir desplegando y se va a ir extendiendo a lo largo y ancho del país, ¿no? O sea, es como que una expansión de este dispositivo que se ofrece a las organizaciones sociales, sobre todo campesinas, para que se convierta en su brazo político y puedan participar en los procesos electorales, ¿no? Entonces, esta diría que es la primera faceta, o una de las facetas del MAS que, desde mi parecer, sigue vigente, ¿no? Con sus problemas, pero sigue vigente, sigue siendo un instrumento político de las federaciones, de los subcentrales, sobre todo de todas estas organizaciones que se han denominado en el país las trillizas, ¿no? Que básicamente son las ESUTCB, ¿no? A través de toda su estructura territorial, que son las comunidades interculturales, o lo que antes se conocía como los campesinos colonizadores, también en toda su estructura territorial, con incidencias en distintos lugares estratégicos, y las Bartolinas, que también es la confederación que aglutina a las mujeres campesinas, que van a la par de la CSUCB. Entonces, sigue siendo el MAS este dispositivo a merced de estas estructuras, ¿no? Entonces, habría que entender por ese lado y su desempeño y su formato está muy enraizado en estas estructuras, ¿no? De llegada campesina, indígena a los espacios de poder, que en un contexto de descentralización como fue la participación popular y la municipalización, pues encontró una muy buena oportunidad para que, bajo el principio de mayoría, vayan accediendo al control de estos gobiernos, ¿no? Entonces, esta es una primera faceta que vale la pena remarcarlo y tenerlo siempre presente, porque en eso, creo yo, descansa su fuerza y su capacidad de movilización y su capacidad de organización y su capacidad de incidencia política, tanto a lo largo de estas 2 décadas, por decir, o más, y lo que viene todavía, ¿no? O sea, al parecer va a continuar expresando esta dinámica de vinculación de las organizaciones sociales, como son las campesinas indígenas, con la dinámica del sistema político y del Estado. Eso es una faceta, como así. La otra, pensaría que es esto que se ha ido generando después de que el MAS llega al poder el 2006 y su historia del 2005, que empieza a configurarse como un dispositivo político electoral, ¿no? Que empieza a configurarse como una estructura bajo control, ¿no? De cierta, para ponerlo en buenos términos, cierta directiva, cierta estructura directiva de la articulación política que se dio y que dio la victoria a Evo Morales, ¿no? En otras palabras, a merced del gobierno, ¿no? Fue un dispositivo político electoral a merced del gobierno que se utilizaba de vez en vez para poder generar, ¿no? Un proceso de ordenamiento
de las posibilidades que tenían otros sectores para acceder al poder político, ¿no? Entonces, creo que hoy esto está apareciendo con mayor incidencia, esta otra faceta, ¿no? Que bueno, tal vez lo podemos discutir, pero para sintetizar yo diría, por eso cuando uno ve el carnet de militante del MAS, si uno lo ve, dice pues explícitamente MAS, legalmente, que da cuenta esta figura de partido, de estructura, o sea, con personería jurídica, reconocida legalmente, por eso MAS legalmente, ¿no? Y PCP legítimamente, o sea, instrumento político por la soberanía de los pueblos, que vendría a dar cuenta a esta otra naturaleza de debate, de expectativa que el movimiento indígena campesina tuvo para, para pensar, ¿no? Su proceso de llegada, su proceso de disputa con el Estado, ¿no? Eso. Bien, Fer, Muchas sí, a mí gracias. en función de las facetas que has descrito del movimiento al socialismo, la segunda me parece bastante polémica, porque podríamos decir que nace como un instrumento, como tú muy bien has descrito, básicamente con este trípode, ¿no? Que sostiene en una primera faceta, pero luego va siendo básicamente un partido político, ¿no? Y de hecho podríamos decir que es uno de los partidos políticos más importantes de este último periodo, casi comparable con el MNR, no sé si ese casi es válido, del 52. Y aquí viene mi cuestionante, ¿no? Es decir, el MAS, en su faceta de partido político, es un partido ya al estilo de Mikkels, oligárquico, y porque yo quisiera que a partir de eso nos des una lectura tuya, ¿no? Sobre las debilidades y fortalezas. Yo lo veo al MAS ya en esa faceta, ya no tanto como instrumento, aunque puede seguir funcionando, pero lo veo más como un partido de oligarquías, de élites, ¿no? Que de alguna manera no están permitiendo una reestructuración interna. A ver, más allá de esa percepción tan generalizada también en los últimos tiempos, ¿qué nos podrías decir, Fer? Pues yo pensaría que todavía no es lo que tú dices, ¿no? Es más, creo que eso está está como proyecto, diría más bien, ¿no? Porque yo pensaría que a lo largo de los últimos 14 años, el MAS no fue partido, ¿no? O sea, no había un interés desde el Estado de conformar una estructura política, una estructura parecida a, uno diría, como partido de Estado, ¿no? Como fue el PRI mexicano, ¿no? Después de la Revolución Mexicana hubo una serie de tensiones y que finalmente desembocó en la generación del Partido de la Revolución Mexicana, que luego derivó en el PRI, pero fue como que el, o sea, generar el mecanismo que ordene las distintas pulsiones que daban cuenta al proceso revolucionario y por lo tanto era necesario construir un partido desde la cúpula del Estado, desde el Estado para controlar las disputas internas, etcétera, ¿no? Entonces el MAS no logró ser eso en estos 14 años. El MAS en realidad es lo que un poco decía, ¿no? Fue un dispositivo, o sea, su faceta político electoral puesta, o sea, que se activaba cada vez que había elecciones. En cambio, a lo largo del gobierno era uno más de lo que era el CONALCAN, ¿no? O sea, uno más era de esta Coordinadora Nacional del Cambio, que sí era una estructura de coordinación de las distintas organizaciones sociales, tanto las CESUR, CB, etcétera, todas estas, incluida la COP, incluida las cooperativistas mineros, etcétera. Esta era la instancia, si se quiere, de coordinación con lo que son los movimientos sociales o con coordinación con las estructuras de las organizaciones de la sociedad civil para generar las adhesiones y los apoyos que precisaba el gobierno de Evo Morales en la toma de sus decisiones y en la gestión, si se quiere, de la gobernabilidad, ¿no? Entonces el MAS, la dirigencia del MAS, era parte de esta estructura, pero ni siquiera era la parte directiva, ¿no? Ni siquiera era la parte que controlaba el CONALCAN, sino era uno más dentro de ese organigrama que implicaba la CONALCAN, que obviamente estaba a cabeza de Evo Morales y se reunía todo,
cada semana con esa instancia para coordinar una serie de acciones, ¿no? Entonces, si se quiere, era un dispositivo político electoral a merced del gobierno, sí, está dentro del gobierno, pero no era el partido del Estado, no era el partido donde hay una estructura de dirigentes en disputa, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí permanecía era más bien, y esto habrá que analizarlo con mayor detalle, ¿no? Esta otra estructura de instrumento político, ¿no? El instrumento político que muchas veces en las entrevistas que nosotros realizamos con dirigentes, campesinos, etcétera, cuando les preguntamos primero si el MAS era partido, y nos decían que no es partido, nunca quisimos que sea partido, ¿no? Como alguna vez Juan de la Cruz Vilca nos dijo, sí, nos contó todas las disputas y las discusiones internas que tuvieron al interior de la CSUD-CB, etcétera. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos ya habían militado en partidos políticos, ¿no? O sea, Juan Dela tenía vinculación con el MIR, casi todos tenían vinculaciones políticas, ¿no? Y además habían visto con cierta desencanto lo que había sucedido con los partidos cataristas, ¿no? Y que no habían logrado el éxito que se quería, etcétera. Entonces estaba en otra. Ellos decían, no queremos partido, no queremos que sea partido. Queremos que sea nuestra propia organización social. Ese es un elemento muy importante, o sea, que sea la propia estructura orgánica, la propia estructura. Y por estructura orgánica entendían, pues, el sindicato, la subcentral, la federación, las comunidades, las asociaciones de productores campesinos, es decir, esa heterogeneidad de formatos que congrega al movimiento campesino indígena, que no es homogéneo tampoco en todo el país, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, esas organizaciones a lo largo de los últimos 14 años han sido fortalecidas en términos, ustedes saben, ¿no? O sea, por la incidencia que tenían, por la forma de participación que tenían dentro del CONALCAN, etcétera, ¿no? Entonces, el MAS como dispositivo político electoral, o sea, como partido, solo se activaba en los momentos de elección, ¿no? Y esos en los momentos de elección, en muchos de los casos, hasta el día de hoy, está siendo controlada por las organizaciones sociales, por estas organizaciones campesinas. Las controla, o sea, ahí no hay como que una estructura de arriba que directamente digite qué va a pasar. Estoy hablando de los niveles más locales, ¿no? Los niveles donde efectivamente es el sindicato el que tiene todas las posibilidades de toma de decisiones. En cambio, o sea, y esto es como que va a ir generándose en la medida en que el instrumento político llegue a centros intermedios, a centros poblacionales donde hay estructuras urbanas, etcétera, ahí sí va a empezar a adquirir fuerza este otro formato que no es el orgánico, sino es la estructura más de arriba hacia abajo, la estructura que uno diría, en gran parte, a los últimos 14 años, dependía de la estructura de estatal, ¿no? O sea, hay ministros, viceministros, van a tener más incidencia en la definición de, por ejemplo, quienes pudieran ser candidatos o candidatos en centros urbanos. O sea, un poco, por eso decía, es una combinación entre estas dos facetas. Una faceta que viene desde abajo, que se construye, que es muchísimo más horizontal, que tiene una larga trayectoria, que está ahí permanente, pero también esta otra que viene de arriba hacia abajo y que normalmente venía de la estructura de gobierno con sus operadores, etcétera, que funcionalizaban a la propia sigla y que generaban pues dinámicas de directivas para gestionar la campaña, para incidir en la definición de algunas candidaturas, sobre todo en lo que concierne a las figuras centrales, etcétera, ¿no? Entonces, como que hay
una negociación constante, ¿no? Un intercambio constante entre estas dos dinámicas que ciertamente generan pulsiones, ¿no? Entonces, eso es lo que pudiera decirte. O sea, no creo que todavía es una estructura de poder, una estructura que está a merced de lo que Mitchell diría, ¿no? Una oligarquía de hierro, etcétera. Creo que más bien hay disputas internas muy interesantes que hemos visto, sobre todo este último año, ¿no? Y que valdría la pena más bien caracterizarlas o tratar de dar cuenta de qué está pasando en el MAS. Sí, Fer, sobre un poco lo que nos conversabas en este último punto, yo en parte sí concuerdo contigo, el MAS más que un partido aún no se ha estructurado o consolidado como tal. Sí es cierto, es una maquinaria electoral que se va activando en periodos de elecciones, eso es muy claro. Muchos incluso entienden esto como puede ser su fortaleza, pero también al mismo tiempo puede ser como su debilidad. El MAS es un factor de poder siempre y cuando sea una opción ganadora, ¿no? Por ejemplo, en estas elecciones, como también en otras, sobre todo en las subnacionales, que son eh, elecciones para gobernación y para municipios, en muchos municipios no existe más opción que el MAS, es decir, no hay otro partido para elegir excepción del MAS, es decir, es el partido hegemónico y eso está claro. Tomando en cuenta, digamos, esto de que los resultados responden a los electores, tomando en cuenta las últimas elecciones, por ejemplo, las nacionales, donde el MAS obtuvo el 55%, entendiendo de esta lógica del MAS que se activa en periodos electorales y es una maquinaria electoral sobre todo, em, ¿en qué medida, digamos, estos aparatos, estos grupos corporativos que siempre apuestan a quien es la mejor opción, la ganadora, es en estas elecciones tal vez un escenario donde pueda existir opciones electorales al margen del MAS que puedan disputarle este espacio corporativo que siempre ha estado tal vez mucho más cercano y siempre ha optado por el MAS en los últimos procesos electorales? ¿Qué es lo que piensas, Fernando? Pues es muy interesante tu pregunta, ¿no? Para vincular quizás una reflexión respecto a o sea, qué ha pasado en el MAS a lo largo de los últimos 14 años y ahora qué es, ¿no? En términos de y lo que pudiera hacer hacia adelante, ¿no? Entonces, yo diría que un poco eh, eh, recalcando lo que inicialmente dije, ¿no? O sea, más habría que entenderlo en esas dos facetas, ¿no? Y que están en continua tensión, creo yo. Es como decir, hay determinados momentos donde prima más el instrumento político, o sea, prima más esta fuerza que viene desde las bases, porque lo que tú decías, hay lugares donde no hay otra opción más que el MAS. Y no es que el MAS llegó y vino algún dirigente y dijo, bueno, aquí vamos a conformar una célula del MAS, no. O sea, es como que más natural. En realidad, lo que hay en todo el país, y eso también lo decía Juan de la Cruz Vilca, cuando conversábamos, él también decía, en todo el país tenemos la estructura, en todo el país, ¿no? O sea, en todo el país hay, o sea, sobre todo en términos territoriales, ¿no? Están los sindicatos campesinos, están las comunidades, o sea, sindicatos campesinos básicamente, ¿no? O sea, con mayor presencia en el mundo andino, ¿no? En las alturas, lo que se dice, en los valles y con menor incidencia en los llanos, ¿no? Pero también están las comunidades indígenas o las estructuras comunitarias que no necesariamente han desembocar en campesinos, sino que permanecen como sistemas de autogobierno, etc. Entonces, él decía, están en todas partes, ¿no? Lo que hay que hacer es articularlas, es buscar un mecanismo de articulación para definir desde ahí estrategias políticas, ¿no? Y creo que fue como que un contagio, ¿no? O sea, porque
Eso también hay que verlo, ¿no? O sea, hay una amplia experiencia de política de los dirigentes del movimiento campesino, etcétera, que han ido aprendiendo primero en sus militancias políticas, segundo en sus experiencias más autónomas de tener un instrumento político como fueron los cataristas. Por otro lado, decir las frustraciones que tuvieron con las militancias de izquierda. O sea, no es que eran novatos y que por primera vez estaban entrando a la política, sino tenían una amplia experiencia y lo que empezaron, creo yo, a concluir es decir que hay que pensar la estrategia no fuera de la organización, sino desde la organización, desde la estructura, ¿no? Y por eso lo que nos testimoniaban muchos de ellos, primero que no querían ser partido, y segundo, decían, nosotros no somos del MAS, ¿no? O sea, no somos de un partido, el MAS es nuestro. En otras palabras, lo que estaban diciendo, el MAS es una estructura a merced nuestra, o sea, bajo control nuestro, ¿no? Que tiene, o sea, en términos sustantivos uno diría, sí, o sea, eso le dio la fuerza para empezar a mostrarse como que la estructura que puede, primero que llega a niveles locales y tiene mucho éxito en llegar a controlar gobiernos municipales, o sea, acceder directamente, y luego eliminar, si se quiere, toda posibilidad de que otro partido o otra fuerza pueda llegar. ¿Por qué? Porque la eficacia de expresar mayorías ahí es contundente, fue contundente, ¿no? Entonces a partir de ahí también ir pensando la posibilidad, pues, de convertirse en un proyecto estatal, en un proyecto nacional de llegada y que ciertamente en 2005 a ellos mismos les sorprendió la manera rápida que se desembocó en la victoria electoral de Evo Morales, ¿no? Entonces, uno diría, esta es la faceta de instrumento político, esto es lo que le dio éxito al instrumento político. Y posiblemente es lo que ocurrió en este último año, ¿no? Hasta octubre. Conozco un poco los trabajos de Fernando Mayora y la hipótesis que maneja y que comparto de alguna manera. Es decir, después de la caída de Evo Morales, como que el MAS volvió a su origen de instrumento político. O sea, volvió a articularse como instrumento político, o sea, en muchos de lugares, o abrirse como esa posibilidad de ser un instrumento político en las organizaciones, ¿no? Campesinas, y por lo tanto mostrar nuevamente su capacidad de lograr resultados de este tipo, ¿no? Otra cosa es lo que aparece después, ¿no? Y ahí yo quisiera hacer un matiz, ¿no? O sea, porque al parecer en estos últimos 14 años, el sujeto que le da impulso al MAS, si bien ha sido el campesino, o sea, el campesino colonizador que hegemoniza el MAS, sobre todo en este último año hemos visto que hay una tensión de que hay sujetos populares, urbanos populares, con otra estructura, con otras estructuras que empiezan a disputarle al MAS o al interior del MAS, es decir, su hegemonía o la hegemonía campesina, ¿no? Y creo que ahí se explica, por ejemplo, la emergencia de autoconvocados, tal vez la emergencia de Bacopa, que ya no estaría expresando necesariamente esta lógica de estructuras campesinas, ¿no? Que predominaron y que tenían el control y que tienen mucho celo además de su instrumento político, el MAS, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos y hacíamos la investigación, siempre preguntábamos por qué el MAS no incorpora otros sectores, por qué dentro de la estructura, porque tiene una estructura y sus estatutos, etcétera, no hay sectores medios o no hay sectores urbanos, porque básicamente los que están dentro de la estructura son las trillizas. Y las confesiones de ellos era de que pues tenían temor, o sea, era su instrumento y tenía mucho celo. Y posiblemente por eso también el gobierno de Evo Morales decidió de que el MAS no sea el partido de Estado que ordena a todos. Por eso se creó el CONALCAN, ¿no? O sea, primero el Pacto de Unidad, segundo el CONALCAN, ¿no? Entonces, uno diría, ¿qué es el MAS dentro del Pacto de Unidad? Nada,
O sea, parte quizás, o sea, perdón, del Pacto de Unidad, ¿no? Que es dentro de CONALCA uno más, dentro de toda esa estructura, ¿no? Entonces habría que entenderlo ahí, ¿no? O sea, como un aparato, un dispositivo de poder que es utilizado cuando hay elecciones, pero cuando no hay elecciones lo que existía es CONALCA y lo que existía es Pacto de Unidad, ¿no? Ahora bien, yo diría, eso está intentando cambiarse ahora, ¿no? Ahora que Evo Morales no está en el gobierno, porque cuando estaba en el gobierno no le interesaba convertir al MAS en partido, ¿no? Que sea nomás lo que es, instrumento que canaliza a las distintas pulsiones campesinas para acceder al poder, ¿no? Y un instrumento que está ahí englobado en la articulación de otras organizaciones que no necesariamente se sienten identificados con el MAS, porque el MAS es muy campesino, está controlado por campesinos, es como que ocurre en Cochabamba, ¿no? El MAS, ¿qué es el MAS? Son las federaciones. Si uno quiere ir a una oficina del MAS, tiene que ir a las 6 federaciones. No hay otra, ¿no? Entonces los sectores medios o sectores populares tienen que ir ahí. ¿Y con quién tienen que reunirse? Con el, con el dirigente que es de las 6 federaciones, que al mismo tiempo es el dirigente del MAS, ¿no? Entonces estos sectores empiezan a ver de que no encuentran en el MAS un mecanismo de canalización y por eso la vinculación va a intentar que sea más directa, ¿no? Con Evo Morales, a través de sus organizaciones, y que se pone la camiseta de MAS, claro, cada vez que hay elecciones, ¿no? Cada vez que hay elecciones, y hasta ahí llega, porque ya después de que cuando llegan a la Asamblea Legislativa, no hay instancias tampoco de coordinación, ¿no? O sea, las vinculaciones que existían eran básicamente radiales, ¿no? De Evo Morales por sector, por organizaciones, etcétera, ¿no? Y en función a las contingencias que se presentaban y a nivel de coordinación nacional, la estructura macro, ¿no? Entonces, el MAS estaba ahí como que eh, 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 como algo más que pudiera presionar, decir algo, pero no es donde se concentraban las líneas de gestión del poder, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahora eso yo diría está empezando a cambiar porque al parecer ahora que Evo Morales está fuera del Estado, al parecer ahora hay la intención de que el MAS sí, ahora sí, empiece a configurarse como partido, ¿no? Como esto que le preocupa a Gustavo, como una estructura en la cual, o sea, si antes uno diría lo orgánico era, cuando se hacía la referencia a lo orgánico, se hacía referencia a las organizaciones, a la democracia comunitaria de las organizaciones, o a la democracia corporativa de estas estructuras, ¿no? O sea, cuando decía yo respondo a lo orgánico, o sea, no somos del MAS, el MAS es nuestro, es decir, esta apelación de que estoy empujando desde lo orgánico para incidir en las decisiones, en las políticas públicas, etcétera, el día de hoy estaría pasando al orgánico partidario, ¿no? O sea, que hay que ser orgánico en el partido o orgánico en el MAS, y ya no tanto orgánico en las estructuras corporativas, ¿no? Entonces, al parecer hay esa intención, y esa, claro, es una intención de institucionalizar el MAS, está hacia adelante su congreso, que creo que se está esperando concluir con el proceso electoral del 7 de marzo y luego tener este congreso donde ciertamente al parecer pues tendrán que modificar sus estatutos y establecer más bien esta línea de ordenación que creo yo va a ir desembocando en la idea más de partido, ¿no? Más legalmente que IPCP. Si antes era más IPCP, o sea, era más instrumento que legal, ¿no? Que verdadero partido, el día de hoy creo que está avanzando más hacia un más partido y menos IPCP, ¿no? Menos estas posibilidades más plurales que implica esta estructura bigarrada de organizaciones corporativas, asociativas, ¿no? Que están ahí. Sí, Fer, las cosas que has dicho son bastante interesantes y bastante polémicas, ¿no? Porque, a ver,
yo me pongo a pensar, el MAS está en su faceta estuvo en su faceta de instrumento, y por la descripción que nos has dado, altamente corporativo, pero ahí me viene una pregunta. Tu descripción parece más de esa primera faceta, el más en esa primera faceta. Y me preocupa, ¿por qué, por ejemplo, intelectuales como del grupo La Comuna, como Luis Tapia, como el Raúl Prada, deciden dejar el más? ¿Qué explica el abandono de personas que, como dijo alguna vez el Marcelo Arequipa, habían ayudado a construir de alguna manera el modelo de Estado que actualmente estamos, o que, bueno, la plurinacionalidad, ¿no? El modelo de Estado que hemos vivido, ¿no? Ese estado de bienestar, un poco con ese mix de Estado plurinacional. Dejaron el barco. ¿Qué explica el abandono? Y de pronto ahí vienen denuncias incluso muy recientes de Eva Copa diciendo que hay cúpulas que no permiten la regeneración de los liderazgos al interior. Entonces ahí uno puede pensar que si bien el MAS está todavía en camino a ser partido político, se aplica en cierta medida esta ley de Mikkers, ¿no? Es decir, existe cierta cúpula que de alguna manera determina quiénes pueden seguir en el mando del movimiento al socialismo, ya aparentemente como partido político, porque si no nos explica por qué hay cierta cúpula que no puede moverse. Y estamos hablando de un partido que no está del todo institucionalizado, ¿no? Porque si no permitiría este fluir de élites al interior del partido. Entonces, tal vez ayudarnos a entender eso. ¿Qué explica la salida de estos intelectuales, de mucha gente política también? ¿No? Félix Pazzi también terminó dejando el movimiento al socialismo. Y bueno, ¿no? Si es realmente tan representativo el instrumento, ¿qué explica que esté cometiendo errores que solamente yo he visto en los partidos políticos? Uh-huh. Pues son varias cosas, ¿no? Al mismo tiempo, Gustavo, tu pregunta. Bueno, primero, ¿qué explica los abandonos de ciertos intelectuales, ¿no? O sea, yo pensaría que explica, al menos yo lo que creo, ¿no? Este abandono es más bien por desencanto de lo que ellos esperaban que el MAS, o el gobierno del MAS más que el MAS, que ellos mismos también eran conscientes de que el MAS no era partido, de que era es una estructura gelatinosa, es una estructura que no tenía todavía o sea, no es el canal mediante el cual yo puedo tener, pues, qué decir, mi vida política, ¿no? O mi carrera política. O sea, el MAS nunca fue eso, ¿no? Una estructura parecida al MNR o parecida a cualquier otro partido, o el PRI, por decir mexicano, ¿no? Ellos creo que eran muy conscientes de eso, pero han abandonado al gobierno por el desencanto respecto a las decisiones del gobierno o la deriva que tiene el gobierno, ¿no? Posiblemente ellos esperaban mucho más en su lógica de, por ejemplo, no sé, pues habría que preguntarle a Raúl Prada, pero entiendo que él empujaba más una línea comunitarista, una línea más en la lógica del Estado plurinacional, etcétera, y vio que más bien era una deriva nacionalista, revolucionaria y de izquierda, y obviamente no comulgaba con eso, y se sale, ¿no? Entonces, creo que estos abandonos de estos intelectuales se deben más a las expectativas que tenían estos intelectuales respecto al MAS, y vieron que estas no se desarrollaban y por lo tanto fueron abandonando, ¿no? Entonces, yo más bien lo que creería que explica, que es lo que... ¿Quién no dejaba que se desarrollen esas expectativas ¿Perdón? que ellos tenían? ¿Quién no dejaba que se desarrolle o quiénes no permitían que se desarrollen esas expectativas que ellos tenían? Por ejemplo, la idea del comunitarismo, ¿no? De Raúl Prada. Sí. Pues habría que verlo más desde una perspectiva sociológica, ¿no? O sea, no tanto quién sujeto o qué personas. Yo pensaría más bien desde una perspectiva de su quiénes, ¿no? O sea, porque después de la Asamblea Constituyente, que fue un momento, o sea, uno diría, un momento como en la lógica de Zabaleta, un momento constitutivo donde ciertamente se visibiliza un horizonte, ¿no? Como es el Estado plurinacional, etcétera. Después de ese momento, hay un momento, pues, de ajuste de la correlación de fuerzas dentro de lo que vendrá a ser el pacto de unidad en ese momento y lo que fue después la deriva del gobierno de Evo Morales, ¿no? Habría que explicarlo en esos términos. Porque uno diría, hasta la Asamblea Constituyente había una buena
relación entre las organizaciones campesinas e indígenas en función al acuerdo de la nueva constitución, ¿no? Con sus problemas que ya se vieron en la propia asamblea, ¿no? Cuando, por ejemplo, se proponía el cuarto poder, Evo Morales fue y dijo, no, ¿cómo va a haber cuarto poder? ¿Para qué nos vamos a controlar nosotros mismos? Si uno ve la primera propuesta de la Asamblea Constituyente que se hizo, o sea, el MAS no tuvo una propuesta, por ejemplo, de texto constitucional. Quien propuso fue el Pacto de Unidad, ¿no? Y ese fue el que el gobierno agarró y lo fue canalizando, pero también, si se quiere, amoldando. ¿Y quién es el que amolda? ¿No? Porque esa es tu pregunta. ¿Quién es el que amolda? ¿Quién es el que no permite que se desemboque en este imaginario de lo plurinacional, de lo comunitario? La hipótesis es ahí y que se va a expresar después de la Asamblea Constituyente es en esa redefinición de correlación de fuerzas. O sea, ¿quién es quién dentro del Pacto de Unidad? Porque el Pacto de Unidad puede decir, somos todos indígenas, entonces, pero somos distintas fuerzas, ¿no? Somos distintas estructuras y estamos disputando el espacio de poder como es el espacio del Estado, ¿no? Entonces ahí tenía que definirse quién es quién. Y desde mi parecer, quienes han hegemonizado después de la Asamblea Constituyente y que luego va a tener toda la deriva, si se quiere, nacionalista, revolucionaria, van a ser las comunidades interculturales, ¿no? O sea, de campesinos. Básicamente ellos van a redefinir la correlación de fuerzas del Pacto de Unidad, ¿no? Y por lo tanto del sostén del gobierno hacia adelante. ¿Y cuáles son los imaginarios de los interculturales? No necesariamente los que aparecían en el texto constitucional. O sea, no se hacen problemas. O sea, su lógica, su lectura y su expectativa está más bien vinculada a lo que luego apareció como la agenda patriótica, ¿no? Buscar garantizar las condiciones mínimas de igualdad para todos, democratizar, es decir, el país en términos de condiciones económicas, sociales. O sea, eran cosas más, si se quiere, más prioritarias, pero también no tan altisonantes como proponer, por ejemplo, pues el vivir bien, el Sumacamaña, la construcción del Estado plurinacional, sino más bien primero resolver, y casi lo pensaban así, primero resolver los asuntos que necesitamos, que es igualdad, acceso a los bienes públicos básicos, o sea, un poco si uno ve la agenda patriótica, la agenda 2025, que luego fue como que el giro programático, y por eso el gobierno de Morales, después de tener la agenda patriótica, ya no hace mucha referencia a lo comunitario o a otras cosas, ¿no? Sino que más bien se mantiene en esta lógica. Y esta es una expectativa de todos estos sectores, ¿no? De estos sectores que están organizados en sindicatos, etcétera, pero que en el fondo están buscando, pues, si se quiere, cumplir las tareas democrático-burguesas, así en la lógica más marxista. O sea, de cumplir esas tareas democrático-burguesas en términos de modernización, de igualdad, de acceso igualitario a los bienes, etcétera, que en el país no se había dado, ¿no? Entonces, es un impulso de democratización social que va a primar y que va a ser en realidad la que va a poner frenos a estas otras expectativas de cambios más sustantivos en respecto a la construcción del Estado. En el fondo, es decir, es un proceso, o sea, de atemperamiento de los imaginarios que se va a expresar en el movimiento campesino, básicamente intercultural, ¿no? Entonces, respondiéndote, te diría eso, ¿no? ¿Quiénes fueron? Y Evo Morales expresa eso, ¿no? Evo Morales en su imaginario no expresa, y si uno hace su lectura en términos de su trayectoria, tanto política como discursiva, no vas a encontrar en Evo Morales, es decir, estas concepciones más vinculadas al catarismo, ¿no? Más vinculadas al mundo aymara, más vinculadas a esta lectura más, si se quiere,
de buscar un Estado plurinacional más descentralizado, un Estado plurinacional que esté expresando, no sé, pues las lógicas comunitarias como expresa, como de alguna manera demandó Félix Pabst, etcétera, sino más bien más vinculados al nacionalismo revolucionario. Y por eso su apego a trayectorias de izquierda, ¿no? De la izquierda tradicional, de la izquierda como Juan Ramón de la Quintana. Uno diría, Juan Ramón de la Quintana, ¿de dónde es? ¿Es comunitario? Si uno analiza su discurso, en su discurso parece un discurso, o sea, de la década de los 40, ¿no? Nación versus revolución, ¿no? O sea, perdón, nación versus oligarquía, versus imperio, es decir, es un discurso de la izquierda nacionalista, revolucionaria, etcétera. Entonces ahí no hay esta idea de construcción de lo plurinacional, ¿no? Recuerdo en la Asamblea Constituyente cuando teníamos alguna discusión con algunos grupos de asesores que tenía la vicepresidencia, no comprendían lo plurinacional, entendían que era como que un cliché que había aparecido y había que incorporar. Es más, algún ministro, o sea, lo que decía, lo que se está buscando es un estado de bienestar, ¿no? O sea, fíjense, ese es el imaginario de gran parte de sectores que alimentaban y que y que encontraban buena relación con las expectativas del movimiento campesino, básicamente cocalero e intercultural, un estado de bienestar, ¿no? Un estado, es decir, que garantice las condiciones mínimas de educación, de salud, de bienestar, etcétera. Pero ir más allá les parecía como que algo desconocido, ¿no? Que más bien se va a encontrar en las narrativas de tierras altas, en los indianistas, etcétera, que ciertamente influyeron al momento de la disputa con los sectores que se negaban a tener una nueva constitución y que había todo un avance y que incidía mucho dentro de la discursividad y las tensiones dentro del Pacto de Unidad. Eso. Fernando, gracias. Hasta ahora hemos hecho una especie de recuento y un mirar atrás de lo para poder entender al más como este encuentro de dos entendimientos, ¿no? Por un lado está esto que nos decías del origen de los movimientos, las federaciones que tienen su dinámica orgánica, y por otro lado la tensión que ahora se inclina a ser del MAS un partido en ese entendimiento más tradicional en la historia de este país. En esa tensión de fuerzas tengo dos interrogantes. Una, ¿qué es lo que viene para el MAS a partir de esta inclinación a hacerse más partido? ¿Qué es lo que va a tener que sacrificar? ¿Cuáles son sus riesgos? Y en ese encuentro de fuerzas, de tensiones, ¿qué significa la salida de Eva Copa? ¿Cuál es la variable que está moviendo para el MAS en este momento? Pues creo que es lo que estamos viendo, ¿no? Y yo pensando un poco haciendo ejercicio, pensando en esto, uno diría, para llegar al poder fue muy importante que exista el instrumento político, ¿no? Para llegar y dar continuidad a las llegadas del poder, porque uno diría, ha sido incremental la llegada campesina indígena al poder. Y eso ha sido posible porque el instrumento se convirtió de verdad en instrumento político, ¿no? O sea, es como decir, el éxito que tuvieron los cocaleros y Evo Morales, primero el éxito en sus llegadas a ser diputado uninominal con la preferencia electoral que llegó, etcétera, que fue además un dato que no se había dado en ningún candidato uninominal, etcétera. Eso como que se contagió a nivel territorial, ¿no? Es como poner a disposición, mira, tuvimos éxito y miren, estos son los resultados y de seguro que si utilizan este instrumento van a tener buenos resultados. Y se fue expandiendo, ¿no? Se fue expandiendo hasta lograr su llegada final en 2005 y la Asamblea Constituyente. Después de la Asamblea Constituyente es lo que yo te diría, se da el pulseteo para definir quién es quién dentro de esta estructura de articulación nacional popular
que básicamente expresaba el pacto de unidad, ¿no? Esa sería. Y en ese quién es quién, obviamente mi hipótesis es de que eso giró a favor de las comunidades interculturales y cocaleros, y obviamente a favor de Evo Morales, ¿no? Y Evo Morales fue un excelente gestor de esa articulación a lo largo de por lo menos 14 años, ¿no? Que no es menor, ¿no? Un gestor que no gestionó eso imponiendo al MAS como partido, sino al MAS como algo que está ahí, como el brazo que es, pero en el fondo es más complejo, generando una instancia de coordinación como fue el CONALCAN, donde estableció relaciones radiales, ¿no? Es como decir, al MAS lo dejo ahí, que gire nomás en su propia lógica, que siga nomás siendo su instrumento para temas locales y nos es funcional en términos para reproducirnos en el poder cada 5 años, ¿no? Entonces, esto de alguna manera, o sea, claro, es una estructura más compleja que un partido, es una estructura de poder, ¿no? Y esa estructura de poder, digo yo, empezó a entrar en crisis después del 21F, ¿no? El 21 de febrero del 2016, ¿no? Sí. Entonces empezó a entrar en crisis, ¿no? Y empezó a generar una serie de problemas y de tensiones, yo diría, internas, dentro de esa estructura de poder, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de esa crisis? Primero, eso que Gustavo tal vez mantiene como hipótesis, o sea, que empiezan a generarse estructuras de poder que se reproducen dentro de la lógica estatal. Y empiezan a, o sea, es como que hay dirigentes que ya no expresan a la base, ¿no? Pero son canales eficientes también de relación, ¿no? Es como, o sea, no hay una ruptura, pero ya no tienes legitimidad, ¿no? Ya no hay la legitimidad real. Es como que el curaca que se vincula con el Estado, ¿no? Pero es más afín a la estructura estatal que a la estructura comunitaria, ¿no? Entonces, como que por eso mismo se explica que muchas de las campañas nacionales ya no es el dirigente de la organización jefe de campaña, sino el jefe de campaña es el ministro, tal ministro, etc. Es una vinculación entre el Estado, va controlando más a estas estructuras, si se quiere, corporativas, comunitarias, etc. Pero tampoco no las neutraliza totalmente, ¿no? Tampoco no las, como que, por eso diría, hay un equilibrio ahí, ¿no? Y una vez que ocurre la crisis, la caída de Evo Morales, esto en realidad se cae como un castillo de naipes, ¿no? Esta estructura de poder, ¿no? Porque ustedes se acordarán, los ministros se van, muchos van a las embajadas, etcétera, y muchos de los dirigentes son perseguidos, ciertamente son perseguidos, y por lo tanto abandonan este mecanismo de mediación. Y algún encuentro he participado donde confesaban, decían, ¿qué pasó? ¿Por qué no se salió en defensa en noviembre frente a esa dinámica de violencia? O sea, primero, ¿por qué no se...? O sea, porque Evo Morales, si uno recuerda, convocaba una y otra vez a la movilización y no se veía una movilización efectiva de defensa de su gobierno. Y cuando se cae también, solamente la gente va a reaccionar, sobre todo en el Alto y en muchos lugares, cuando se quema la huipala, ¿no es cierto? Pero no se, o sea, la gente reacciona no porque hay una convocatoria de los dirigentes, sino porque hay una emergencia espontánea, ¿no? De la gente, de decir, bueno, ahora sí nos están tocando de verdad la identidad, ahora sí nos están tocando de verdad, o sea, lo logrado, ¿no? O sea, porque se sentían dañados, pero no tenían ya el canal, o sea, esa dirigencia es, uno diría, si uno compara con lo que sucedió con Tupac Katari en siglos pasados, es como que desaparece la dirigencia que era más afín al Estado, y tiene que ser desde abajo donde empiezan a aparecer los nuevos actores, los nuevos dirigentes.
¿no? Los nuevos actores que politizan, ¿no? La dimensión de lo nacional popular, ¿no? Entonces, yo diría, ahí es donde se cae esta estructura y esta estructura entra en crisis, ¿no? Y ahí es donde uno diría, aparecen los autoconvocados, aparecen estos otros colectivos, aparecen, o sea, otro tipo de politización más urbana. La campesina uno diría, la campesina comunitaria se va a, se, eh, se va a la retaguardia y empieza a politizarse internamente como resistencia, etcétera, pero donde efectivamente se da la resistencia más política y más acosadora es en el ámbito urbano, ¿no? En el Alto, ¿no? En el Alto, en las ciudades, Cochabamba, o sea, en los centros periurbanos, que podríamos llamarlo, o sea, hay un nuevo sujeto ahí, ¿no? Que tiene vinculaciones con la estructura campesina, pero no está supeditada a ella, ¿no? Empiezan a adquirir nueva voz propia, etc. Yo explicaría que eso es un poco lo que estaría expresando Eva Copa, ¿no? O sea, Eva Copa es una mujer joven, universitaria y urbana, ¿no? No responde a una estructura de organización campesina, no es de la CSUCB, no es de los interculturales, etc. Y está expresando esa pulsión de muchos sectores que empiezan a tener, o sea, una lógica de politización que para mí, en términos de gestión hegemónica, es nueva, ¿no? O sea, porque antes eran hegemonizados por los campesinos, ¿no? Y sus testaferros, diría, que eran gran parte de su burocracia, ¿no? De su burocracia de clase media, etcétera, que desde una narrativa izquierdista, etcétera, creaban como que un humo, ¿no? Con la idea de proceso de cambio, etcétera, pero el verdadero sujeto ahí era el campesino, el cocalero, el intercultural, ¿no? Entonces, estamos viviendo, yo diría, los límites de esa hegemonía, de ese ciclo hegemónico, y la emergencia de un nuevo que todavía es muy embrionario, ¿no? Va a depender mucho de lo que suceda. Bueno, ya hemos visto un primer momento que fue las elecciones de octubre y el resultado que se tiene. Y no se olviden, por ejemplo, ahí hay una tensión permanente en la definición de la dupla vice-presidencial, ¿no? El pacto de unidad había definido, y hay que tenerlo claro, ¿no? Choquehuanca y Andrónico, ¿no? Esa fue una definición orgánica del pacto de unidad, ¿no? Acá hecha. Y se modifica eso en la definición partidaria en Buenos Aires, ¿no? Lo sacan a Andrónico y a Choquehuanca lo ponen de vicepresidente. Ahí hay una tensión, ¿no? Y posiblemente esa tensión también se expresó en las definiciones de muchos de los senadores, diputados. Entonces, como que está por definirse quién es quién ahora dentro del MAS, ¿no? Entonces, ahora mismo en las definiciones de las candidaturas está corriendo eso, ¿no? Está corriendo eso y creo que la expulsión de Eva Copa, etcétera, está enmarcada también en esa línea, ¿no? O sea, hay una disputa de quién tiene el control del MAS, ¿no? O bien, si el control del MAS va a ser el mismo de antes, que era como que muy funcional a una estructura de poder enquistado dentro del gobierno durante 14 años, o bien va a ser un partido que dé lugar y canalice pulsiones democráticas, ¿no? Entonces, eso creo que va a depender mucho también de los resultados que se tengan, porque uno diría hay candidaturas que en este momento estarían expresando más bien la reinstalación de la vieja estructura de poder, como también hay candidaturas que deben estar impulsando mayores aperturas, mayor democratización dentro del MAS, y si va a desembocar en partido político, que no sea un partido de la estructura de hierro de una oligarquía, sino que sea un partido con signos democráticos, ¿no? Bien, gracias, Fer. Estamos viendo aquí el tiempo y te cuento que ya hemos cumplido.
Sin embargo, yo agradezco tu lectura, permito esas palabras, porque normalmente tenemos una lectura mucho más desde el institucionalismo tipo Diego Ayo, digamos, ¿no? Y no tengo nada contra Diego Ayo, pero es, digamos, una lectura desde el caudillo, ¿no? Y se reduce, digamos, todo a la figura de un individuo y no se comprende, digamos, estas dinámicas un tanto complejas que existen al interior del movimiento al socialismo. Sin embargo, tu explicación me sirve para entender esta lógica corporativa que hay detrás del MAS, esta disputa interna entre lo urbano y lo campesino, pero me deja con sabor a poco todavía, por ejemplo, el tema de estos que han terminado definiendo en la Argentina, por ejemplo, ciertas candidaturas, ¿no? Es decir, hay una crisis en el MAS, como tú dices, una crisis que puede ser hegemónica y que está dando lugar a ciertas manifestaciones de nuevos liderazgos. Y creo que esa crisis también se debe a que el MAS, yo sigo con la idea de que en realidad ha dejado ya su cualidad de instrumento, o si ese instrumento está sirviendo de instrumento, pero no tanto para los sectores campesinos, sino para esta cúpula que se está conformando. Y se puede ver, obviamente, ¿no? Apellidos nuevamente que estaban en noviembre ausentes, otra vez reposicionándose en el Estado, ¿no? Por ejemplo, Quintana. Entonces, yo te agradezco, me da a mí para seguir leyendo, digamos, cómo se está estructurando este partido, que es uno de los más importantes. Es innegable hacer esa afirmación, ¿no? Y bueno, yo supongo que Fernando va a estar con nosotros en otra ocasión. Él ya es parte de los que va a ayudar a parar el Chenco. Entonces, bueno, ¿no? Gracias, Fernando, y gracias, Sharon, por el programa. Gracias a ambos, gracias a todos. Nos encontramos en otra oportunidad. Los esperamos la próxima semana. Pues un gusto también y muchas gracias. O sea, a mí me sirvió mucho ahora dialogar con ustedes y sacar algunas son hipótesis, ¿no? Pero igual que Gustavo, siento que todavía no podemos pensar que el MAS está en una crisis. Yo diría está en un proceso de transición, ¿no? Un proceso de transición de redefinición de su modelo de gestión interna, ¿no? Todavía no está muy claro, a pesar de que se ven síntomas de lo que puede ser, pero eso que puede ser también es algo que se va a establecer, ¿no? Y no hay que olvidar que lo que dice Gustavo, además, es básicamente el partido, la organización posiblemente más importante en este momento del campo político, ¿no? O sea, no hay otro. Y lo que acontezca con el MAS va a tener su impacto y su deriva en la dinámica del sistema político. Entonces, como que es muy importante por eso ver qué está pasando y qué va a suceder, ¿no? Entonces, siento que está en un proceso de transición, va a depender y cuando ya tengamos los resultados y cuando veamos que ya se va a organizar el Congreso en más, ahí sería interesante más bien ver, ¿no? O sea, ¿qué se está disputando internamente? Porque no es una estructura tan lineal como normalmente se intenta ver, ¿no? O sea, que está totalmente controlada por Evo Morales y que Evo Morales a través de su aparato político, que son ministros, ex viceministros, con su apoyo de cocaleros, interculturales y con su dispositivo discursivo. Fíjense las cosas que tiene, que no son menores, las que estoy nombrando, con su dispositivo discursivo del proceso de cambio y a la agenda patriótica, etcétera, etcétera. Es una estructura de poder fuerte, de gestión de la articulación nacional popular, ¿no? ¿Qué son los otros frente a eso? Embriones todavía, ¿no? Embriones, pero que ciertamente también están mostrando los límites de ese modelo de gestión poderoso que todavía controla el MAS. Eso es, muchas gracias por darme chance de compartir con ustedes estas reflexiones, estas ideas que veremos a ver qué sucede. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Okay. ¿Cómo se sabe esto? Uy, ¿ya?
Ah, ya listo. Sí, ya. Ya ha salido Fer.